Bien, señores, tenemos un desayuno fuerte y les recomendamos que tengan a mano su jugo de limón, su antiácido. Tenemos dos abogados que trabajan en áreas interesantes. Tenemos a Tomás Castro y a Junior Ramírez. Vamos a comenzar con Junior, que Junior Ramírez es presidente de la Convergencia Nacional de Abogados, pero no es de la Convergencia de Hipólito. Él tenía una convergencia previa. Ese nombre yo creo que se lo cogieron a Junior. Doctor, aquí aparece en el periódico hoy que usted está promoviendo reelección presidencial. ¿Es promoviendo que se restaure o usted tiene algún interés en que Danilo siga? ¿Cuál de las dos cosas? Gracias, doctor, gracias y buenos días. Fíjese, es una pregunta interesante porque restituir la reelección como figura constitucional es una cosa muy distinta a que el presidente Danilo Medina pueda repostularse y reelegirse en la presidencia de la República. Nosotros entendemos que la reelección presidencial es una materia pendiente en el sentido de que cada vez que llega un presidente, pues aspira, si no hay reelección, a que se modifique la Constitución a los fines de restituir la reelección para su propio provecho, como ocurrió. Técnicamente, a juicio suyo, modificar la Constitución es posible, modificar la reelección es posible, pero en caso de que se hagan esas dos cosas, ¿se le puede aplicar a Danilo en este momento? Claro, eso dependerá de la Asamblea Nacional constituida en Asamblea Lo Legislativa. modifica y lo aprueba, pero permitiría que ahora en el 16 se repostule Danilo. Claro que sí, a menos que se establezca en un transitorio que no aplicará a los fines de Danilo. Deme un tiempecito, Junior. Tomás, ¿es posible que Danilo se pueda reelegir haciendo las modificaciones constitucionales? Yo creo que es posible hasta sin hacer modificaciones a la Constitución. ¿Por qué? Porque la propia Carta Magna establece el sistema del referéndum en el cual las gentes pueden opinar, el pueblo, sometiendo el referéndum, si el pueblo aprueba el sí, ya de hecho sería una iniciativa legislativa. Hay que hacer el referéndum. El referéndum es ponernos a votar todo el mundo. A ponernos a votar por el sí o el no. No es modificar la Constitución en el Congreso. No, porque depende si gana el sí. Si gana el sí, la modificación hizo falta. Dijeron por ahí que se puede hacer cualquier modificación excepto la que toque la reelección presidencial del incumbente actual. ¿Qué usted piensa? Doctor, precisamente nosotros planteamos la modificación del 268 de la Constitución que establece la forma de gobierno, que en cuanto a la reelección se establezca lo mismo, que ninguna reforma pueda versar sobre las reformas constitucionales. Entonces, a partir de ahí sí que no se podría, pero hasta este momento sí se puede, sí cualquier reforma puede versar sobre ese tema. Ok, para aclararle al televidente que se ha puesto muy perspicaz en este momento, los dos abogados que están aquí están hablando de reelección. Yo quiero fijar posiciones. Junior, ¿tú estás con la reelección de Danilo? En lo absoluto. En lo absoluto. En lo absoluto. Tomás, ¿tú estás con la reelección de Danilo? Yo quisiera que Danilo se repostule. ¿Ahora o en el 20? No, ahora. Bien. Una pregunta. ¿Técnicamente los dos piensan que es posible? Claro que sí. Posible. Los dos piensan que es posible. Vamos a otro tema. Junior, tú tienes una convergencia nacional de abogados. ¿Qué diferencia tiene con la otra convergencia? Mire, nosotros somos una institución de la sociedad civil, una ONG incorporada. ¿Qué tiempo tiene esa ONG? Bueno, fue incorporada mediante decreto cuando aún estaba vigente la ley 520, que se incorporaban las ONG mediante decreto. ¿En tiempo? ¿Qué tiempo? Desde 2004. Es decir, que ustedes tienen 10 años. 10 años incorporados, o sea que nada tiene que ver con este tema de ahora. ¿Qué divergencia ha habido dentro de la convergencia, que supe que hay una división entre ustedes, los miembros de la convergencia? Ninguna, doctor. Me dijeron que había unos abogados que tienen una disidencia. Ninguna, doctor. Hubo un abogado que asistía a la Convergencia Nacional de Abogados en una audiencia de un caso y él decidió pues no asistir más. Y si Tomás Castro, por ejemplo, asiste a un cliente
a una institución cualquiera y decide no asistir más como abogado, entonces esa institución se reúne, como nosotros, es el caso nuestro, que somos un colectivo representado por un consejo directivo. Nos reunimos y entonces decidimos apoderar otro abogado que lleve el caso. O sea, en lo absoluto ha renunciado nadie de la convergencia de abogados. Generalmente, nosotros lo hablábamos el otro día con un joven que trabaja en defensa del consumidor, y es que nosotros tenemos una experiencia, los años es un problema, dice que el diablo sabe por viejo, y es que cuando hay una posición de, por ejemplo, de defensa del consumidor o de una lucha de una fundación ONG contra la corrupción, generalmente hay detrás un interés. Tomás, ¿tú entiendes que todas estas organizaciones obedecen a intereses particulares o existen algunas que son patrióticas todavía? Mira, el principio fundamental de la existencia de las organizaciones no gubernamentales es precisamente porque los estados que tienen instituciones débiles necesitan que instituciones no gubernamentales, o sea, de la sociedad civil, le impriman celeridad a las actuaciones. Por ejemplo, los movimientos que generaron en los Estados Unidos los derechos civiles que fueron propuestos y llevado a cabo esa lucha por Martin Luther King y el caso también de Malcolm X, eran instituciones no gubernamentales. Sin embargo, consiguieron en los Estados Unidos que el presidente de entonces se impusiera como tarea precisamente conseguir en el Congreso la aprobación de los derechos civiles. Bien. Con respecto a corrupción, Junior, hay algunas cosas. Tú coges a Tomás Castro, que ya tiene 15 o 20 años en ejercicio profesional. Tomás, ¿de dónde tú tienes tu cuarto? Casi 30, doctor. ¿Cuánto? Casi 30. Casi 30. Tomás, ¿dónde tú tienes tu cuarto? Dice, mira, en el caso tal, yo no cobré. Y son testigos los actores. En el caso de Narcisazo, no cobré. En el caso tal, no cobré. En tal caso, cobré. Me gané unos cuartos, pagué impuestos. Es decir, está claro en todo su historial. Cuando un ciudadano como yo dice, caramba, pero yo conocía a Félix, yo conocía a Víctor Díaz, yo conocía a una serie de funcionarios, y yo soy amigo de ellos, pero yo quiero saber qué número es el premio que ellos se sacaron. Porque tienen bienes. Y dice, yo pagué 10 millones de pesos en Haití de impuestos. Sí, fue una obra que yo hice. Muy bien, usted ganó una obra. Y esa obra que usted ganó, se la dio las Naciones Unidas del Fondo de Recuperación después del ciclón de Haití. Doctor, ¿existe todavía la reversión de la prueba aquí de que una persona tenga que decir de dónde saca su dinero? Mire, esa, al igual que el tema de la reelección, una eventual reforma constitucional, es otra materia pendiente. Nosotros no podemos ver como personas que andaban descalzos y que nunca han trabajado, hoy son dueños del país. Esa precisamente es una materia pendiente y se deberá legislar a los fines de que un individuo, más aún cuando está manejando dinero público, tenga que explicar de dónde saca tanto dinero y de dónde se hace dueño de la mitad de las empresas del país, de dónde se hace el principal grupo económico de la República Dominicana. Es otra materia pendiente. Pero doctor, ¿por qué usted perdonó a Víctor Díaz y Berenice no? No se trata de perdón, doctor, es una excelente pregunta. Doctor, es una excelente pregunta. Mire, creo que si hay algo que le ha hecho daño a la lucha contra la corrupción, ha sido la complacencia, no solo de ONGs, no solo de personalidades, no solo de periodistas, sino también del Ministerio Público. Mal podríamos nosotros, luego de percibir que las cosas no han sido como las hemos planteado, continuar con un proceso para que terceros lo aprovechen, para que terceros nos utilicen en cosas que nosotros no hacemos. En ese caso que yo puse, ¿cuál es la aplicación de lo que usted está diciendo? En el caso de Víctor, Berenice y la gente que lo acusaron. Mire, doctor, la fiscal del Distrito Nacional tiene 2 años. Nosotros no somos abogados de Víctor Díaz, obviamente, pero una evidencia de que teníamos razón al momento de desinteresarnos, no solo porque algunos pretendían utilizarnos para sus propios fines, sino una muestra de que tenemos razón es que tiene 2 años investigando a Víctor Díaz Rúa
y no ha podido presentar Porque una no la acusación. dejan. No ha podido presentar una acusación. Doctor, yo le quiero decir una cosa, y perdóname lo que le voy a decir. Yo tengo un amigo que tuvo una discusión con su mujer. Una discusión de esos tipos que son violentos y abusan de las mujeres. Y le dijo algo a la mujer. No le puso la mano, pero la amenazó. Literalmente la amenazó. Y la mujer fue y le puso una querella. Posteriormente la mujer quiso quitarle la querella y la fiscalía dijo, bueno, el problema es que eso es de orden. Así es. Y no se lo quitó. Así es, doctor, pero Espérese, después que alguien fue donde Berenice, eso era de orden público, ella no podía decir, me llamó Leonel y le dijo que deje esa vaina. ¿Cómo se hace, doctor, en esos casos de corrupción? Doctor, es un asunto de orden público. Ahora quiero hacerle una acotación. No se trata de perdonar. Ni siquiera la fiscal perdona. Quien decide es el juez. De lo que se trata es de muchos intereses de personas que tienen unos intereses al margen de los intereses colectivos, incluyendo a la propia fiscal, que tiene unos intereses de permanecer en el cargo a costa de estar en la opinión pública y ser complaciente. No es un pecado, doctor, permanecer en el cargo, el menor es un pecado venial. Doctor, no lo criticamos. Lo que le estoy diciendo es que primero no se trata de nosotros perdonar a nadie, porque no estamos en la capacidad de hacerlo en el caso hipotético y remoto e improbable de que lo pretendiéramos. Número uno, y número dos, de que el principal y cuidado, si el único cómplice de la corrupción es el Ministerio Público, que cuando combate la corrupción lo hace de manera selectiva y en la mayoría de los casos es más que pusilánime. Una pregunta para los dos abogados. Doctor Castro, las expresiones que se llevan en un tribunal o lo que piensa una persona de otro, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, que hablamos de Víctor y de Berenice, la arrogancia de un acusado, no te apures que te voy a quitar desde que yo llegue. ¿Eso debe influir en un funcionario? No necesariamente. Pero eso no debe influir. Si las palabras no implican agravios, difamaciones, injurias. Y en audiencia se puede decir cualquier cosa. Sí, doctor. Mire, oiga esto. Para los abogados, al igual que para los legisladores, en medio de una defensa penal, tenemos inmunidad. Lógicamente el código establece, si mal no recuerdo, en el artículo 374, que cuando en virtud de una defensa tú dices palabras que incriminan a una persona, la parte incriminada con esas declaraciones puede pedirle al juez que le reserve el derecho de la demanda para posiblemente interponer. El papá de Vincho Castillo tuvo una acusación en la Suprema por unas palabras que puso en un memorial de casación. Yo tengo la jurisprudencia. El padre del doctor Castillo. El padre de don Pelegrín Castillo. El procurador general de entonces le solicitó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia que por unas expresiones que estaban en el memorial de defensa que él depositó en un recurso de casación, le pidió que lo sancionaran. Y al juez usted no le puede decir nada tampoco. No, tú no puedes caer en delitos de audiencia. Si tú profieres palabras hirientes, amenazantes, difamatorias, injuriosas contra el juez puede ahí mismo en el tribunal juzgarte y condenarte por delito de audiencia. Doctor, en el caso suyo, ¿ustedes apoyarían esa ley de que cualquier cosa que se diga aquí, yo no soy responsable, sino son ustedes? Y el medio y el dueño y el productor no es responsable de lo que ustedes digan, ¿o somos corresponsables? Mire, doctor, con ese tema de la ley 6132 ocurre algo similar a lo de la responsabilidad civil. El individuo es responsable no solo de sus actos, sino también del acto en que incurra su subalterno. Entonces, nosotros entendemos que es una injusticia pretender cargarle el dado a unos periodistas, por ejemplo, que actúan por mandato
de un director de prensa, de un dueño de un medio, porque el periodista es el que menos puede, el que menos puede, el periodista es el más vulnerable. Entonces nosotros entendemos que la responsabilidad debe ser tal y como está concebida, porque el periodista no va a la calle a actuar por su propia intención. Es como una secretaria suya que me llama, actúa en nombre del doctor Julio Asín, pero no no es actúa el como caso persona. suyo de lo que usted está diciendo ahí. Bueno, el caso de los periodistas. El caso de No, los no, periodistas. estoy hablando del caso de un medio de comunicación, que nosotros no tenemos periodistas subalternos. Sí, pero le hago el paralelo con la secretaria. El periodista no sale a cubrir una fuente porque él entiende que debe ir a cubrir esa fuente. Incluso la propia fuente es asignada por el director de medio. El director de medio tiene mandato del dueño del medio, de manera que debe permanecer tal como está. Bien, yo quiero... Déjame hacerte la aclaración. Fíjate lo que es. La ley establece en un orden descendente, en cascada, que el autor de la difamación o la injuria es el director del medio. Y el que hace la imputación pasa a ser un cómplice. Así es. Ajá. Y eso es una barbaridad. Y debe ser al revés. No, debe ser al caso, revés, no. debe ser. Es que el director del medio no tiene por qué penalmente ser responsable por algo que él no ha Doctor, dicho. mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Usted sabe por qué usted no viene todos los días aquí? Porque digo muchas vainas. No, porque la gente piensa que en determinado asunto... Tú me llamas para que diga eso que yo no lo quiero decir. Entonces ese es el problema y no es así. El doctor viene, el otro día estábamos hablando Junior y yo. Digo, doctor, lo que pasa es que el que calla otorga. El que calla otorga. Si tú vienes ahora mismo y despotricas contra Vinci, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo tengo que defender y decir, espérate, eso lo dices tú, no yo. Tú siempre Entonces, lo haces. Tú siempre lo haces. Trato de hacerlo, pero a veces tú eres apabullante, ¿verdad? Lo que yo quiero ahora es plantearle la razón por la que yo hoy viernes traté de hablar con usted y preguntarle lo siguiente. En el caso de que un ciudadano, a mí no me interesa ir a DOCO, ni a la asociación, ni a la sociedad civil, ni a Finjus. A mí me interesa la opinión de ustedes con respecto a esto. Yo quiero saber qué hizo el Banco Central de la República con los bienes incautados a los bancos quebrados y defraudados por los banqueros que cumplieron prisión. Yo lo quiero saber. Si yo quiero saber eso, el que tiene ese dato es Superintendencia y el gobierno y el Banco Central. Primera pregunta, ¿existe alguna forma de que un ciudadano individualmente pueda incoar una demanda o pedir una información? Que no me hablen de transparencia y de una oficinita de vidrio que dice de que Oficina de Información Pública. Ahí no informan nada, ¿eh? Además, usted no puede ir a donde Lutero para que hable de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pregunta, ¿cómo un ciudadano interesado en algo puede dedicarse a eso? Puede cuestionar eso. Eso va a depender del interés de cada persona, Julito. Pero yo creo que la sociedad civil es la más llamada a asumir ese reto. Y es una serie de ONG que se han creado con esa finalidad, porque real y efectivamente ese cuestionamiento debería estarlo haciendo el Ministerio Público, pero el Ministerio Público no le interesa. Aquí, hablando de un tema que narraba Julito ahorita, en materia de corrupción administrativa, la prueba por excelencia es la ostentación. Un individuo puede demostrar la ostentación como prueba de una... pero oye esto nada más. Cuando Oliver North buscó la droga en Centroamérica y en Suramérica y la llevó a los Junkers a Nueva York a venderla para obtener dinero para comprar fusiles para los contras y para las operaciones encubiertas en Irán, en el caso, el escándalo Irán-Contra. ¿Dónde él consiguió la droga? En Centroamérica y Suramérica. Y la vendió en Estados Unidos Estados para Unidos, producir fondos. Cubierto por la CIA y por el FBI. Eso es lo que hacen en Colombia Sí, hombre, sí. los cárteles. Sí, eso es la droga es para financiar procesos revolucionarios Muy bien, sigue. y políticos.
¿Tú crees qué tú crees que hacen en el Líbano? ¿Y qué es lo que hacen en Afganistán y en Irak? Entonces, oye, lo que hizo, ¿tú sabes cómo fue que a Oliver no lo procesaron? Compró un sistema de seguridad, una puerta eléctrica para su casa, que le costó $12,000. $12,000. ¿Pero para qué esa puerta? Una puerta de seguridad, que cuando él venía para su casa, 2 esquinas antes del par le daba y ya comenzaba a abrirse, cosa de que él no tuviera que pararse al frente de su casa. Y eso motivó la investigación. $12,000 que le costó una puerta. Pues tenía razón. No es Para querer su seguridad. No es que no Porque tuviera. él estaba en cosas que necesitaba una puerta de No es que no tuviera $24,000. razón, pero él no pudo explicar de dónde sacó los $12,000. Ah, ya. Entonces, Ahí está la pregunta. ahí está el asunto. ¿De dónde usted sacó eso? Cuando tú eras muchacho, alguna vez, cuando tú llegaste a tu casa, O de una vez. tu papá no te preguntaba. No, ese es el problema de las muchachitas, que cuando llegan con el celular y el carro, el papá no le llama y dice, ven acá, ¿y quién es el novio? No le preguntan. No, no le preguntan. Pero aquella vez preguntaban. Junior Ramírez, el doctor Ledesma llama y le aclara a usted que cuando el programa es en vivo y se puede demostrar que era en vivo, yo no soy el responsable. Ahora, si es una declaración escrita que da la oportunidad al director de ver la información, si es ofensiva, son responsables los dos. Mire, doctor, a mi hermano, el doctor Bernardo Ledesma, que entienda que del mismo modo que existe el derecho a réplica y es luego de, también el director de medios tiene la posibilidad, porque es director de medios, de corregir, de rectificar cualquier expresión que entienda afecta a un Pero eso es tercero. lo que él dice. Pero tiene la oportunidad incluso luego de que el programa sea en vivo, porque este programa es en vivo, pero inmediatamente concluye, el director del medio, el propietario, está en capacidad y en posibilidad de desmentir, aunque no sea con ese nombre, esas expresiones con unas declaraciones, entendiendo que él no está de acuerdo, de manera que no necesariamente tiene que ser en programas enlatados. Bien, otra pregunta a los dos. Cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas tiene un nuevo jefe, generalmente aparecen una serie de declaraciones, noticias, de movilización del personal por incompetencia o por corrupción. Y acá aparecen esporádicamente que un teniente de la DNCD está metido en un contrabando, que fue. Generalmente eso termina por un traslado y a veces una destitución. Pero no hemos visto todavía el primer caso de sometimiento. Doctor, ¿qué es lo que pasa cuando una autoridad comete un delito? Lo que hace es que lo trasladan o lo amonestan, pero no lo someten. Porque la estructura es una estructura delincuencial. A veces, una estructura delincuencial. Entonces los jefes son cómplices. Pero esos muchachos que le cortaron las manos allá en Verón, no, ¿tú sabes por qué lo sueltan? No. Para no investigar el punto de droga, porque ese punto de droga paga su semanal o su... Que a lo mejor el que le cortó los dedos fue un sicario militar. Posiblemente. Es más, yo te voy a decir algo más grave. En el este del país le dan la directriz a la gente de la Dirección Nacional de Control de Drogas que no se metan con determinados puntos de drogas. Porque hay hoteles de la zona este del país que difícilmente sus empleados puedan durar 18 horas trabajando en esos resorts si no es con un pase. Entonces, y hay turismo ahí. Entonces tú crees lo que dice Marte, que hay muchos choferes y gente que está en droga que uno no lo sabía. Sí, Choferes, accidentes que se producen por esos choferes. Hay muchas drogas. Pero hay hoteles que le ofrecen droga a los turistas. Que el punto es del hotel. ¿Y quién tú crees que le lleva la droga al hotel para venderla? O los que venden droga. No, los que tienen mucha droga en sus bóvedas. Doctor, ¿usted es partidario de la legalización de la droga? Mire, doctor, nosotros entendemos que... Yo sé que el doctor no, porque se moriría de hambre. No, ¿Cómo usted todos los casos suyos son antidroga? No es verdad. ¿Cómo que no es verdad? No. Doctor. No. Óyeme, ojalá la legalicen mañana. Ajá,
No, pero no le conviene al Estado. ¿Por qué? Hoy si legalizan la droga, prácticamente se va de paro la ley antilavado. Y la ley antilavado sirve para otras cosas. Sí, supuestamente para todas las actividades ilícitas, pero la actividad ilícita que más dinero produce es el narcotráfico. Y el Estado es parte de eso. 5.000 millones de dólares son parte del presupuesto nacional que proviene de ahí. Mire, doctor. Es más, oye lo que ha pasado en los últimos dos casos. Los últimos dos casos más relevantes de aquí. Agarraron supuestamente 3.300.000 dólares en una villa de Casa de Campo. Eran más, habían casi 6 millones de dólares. Y los funcionarios, todo el que llegó, pellicó. Pues tú sabes lo que pasó. Acuerdos. El Ministerio Público llegó a un acuerdo con los dueños de los cuartos y con las personas que agarraron presos en esa villa. A cambio de que no reclamaran el dinero, les retiró la acusación. Doctor, y es verdad. Y ahora mismo se está negociando con los hermanos colombianos el mismo asunto. Es verdad que en el caso de Zobeida, cuando ella dice había un bulto más, ella prefirió exponer su propia inocencia y tenía que decir cuántos bultos eran, porque si no, el dueño de los bultos iba a pensar que ella se lo había cogido. Es verdad eso. Pero, oye, los otros días, y yo hablo a la clara, en el DICRIN, la policía aquí, DICRIN, agarraron a un individuo con 40 kilos de droga. Y le dijeron, vete. Le estaban dando un celular que tenía, una llave del vehículo, y el tipo le dijo que me vaya para dónde. Para tu casa. No, hoy lo que yo tenía en el vehículo. Y le dicen, entonces tú quieres coger 20 años de cárcel. No, yo cojo 100. Pero yo no puedo salir de aquí así. Que había que declarárselo a la prensa. Entonces yo me robé eso. Yo me lo robé. ¿Y mi familia? Entonces, pero espérate. Entonces hay que publicar que en la jipeta de fulano habían 20 kilos, porque si no los dueños de Colombia le parten las... A él se lo robó entonces. ¿Eh? Entonces, el pleito grande fue... Ah, por eso es que Zobeida dijo, falta un bulto. Oh, pero Zobeida, no hables, porque entonces tú sabes de ese dinero. Yo no sé si sé, pero falta un bulto. Que después ¿Tú dicen sabes que con cuánto finalmente sometieron a la persona a la justicia? ¿Por cuándo? Con 10 kilos. Y se armó un lío entre el DICA y el DICRIN por los 30 kilos restantes. Entonces, ¿para qué se roba la policía 30 kilos de drogas? ¿Para qué? Para venderlo. ¿Y quién lo vende? Ellos mismos. ¿Y la policía tiene vendedor? Anda para el carajo, Bolito. ¿En qué país que tú estás viviendo? Mire, doctor, el tema de la legalización de las drogas es un sofisma, es imposible. Por un asunto sencillo, se va a cerrar el negocio a Estados Unidos y a República Dominicana. Si se legaliza, y entonces, ¿cómo hace esa persona que se incauta de una droga? ¿Cómo hace el negocio? No va a hacer el negocio. Entonces, no es un asunto de voluntad ni de falta de voluntad, es de a quién afecta la legalización de las drogas. Yo quiero una pregunta final y despacio la respuesta. Ustedes, los tres, somos amigos y conocemos los cuatro a las personas que me voy a referir, que son el presidente Fernández, Víctor Díaz y Félix Bautista. ¿Cuál es la razón por la que un político expone su propio futuro y su condición de candidato presidencial para cubrir dos exfuncionarios? A juicio tuyo, Tomás. Es muy fácil. Estamos hablando de un hombre que vuelve para el poder. Sí, pero ya es entendible. Así como Montesinos fue protegido por Fujimori, así como el mismo Oliver North dijo que el presidente no sabía de sus actividades, así como mucha gente, todos los presidentes buscan albaceas, buscan individuos de su plena confianza, en donde depositan todo lo que ellos sustraen al erario público.
con la finalidad. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Balaguer, y es simplemente como ejemplo. La puerta de su despacho. Cuando Balaguer necesitaba 200 o 300 millones de pesos, él sabía a quién llamar. Y nada más tenía que decir lo que necesitaba, y de una vez estaban los cheques ahí arriba de la mesa. Entonces, ¿Balaguer cuenta bancaria? No, imposible pensar Balaguer con una cuenta bancaria. Él tenía gente en quien confiaba y dónde depositaba eso. Entonces, Leonel Fernández es un individuo que lo menos que él es un estúpido. A Leonel Fernández tú tienes necesariamente que reconocerle que es un individuo con mucha inteligencia. Entonces tiene que proteger a esos dos. Pero claro, es que si esos dos caen, él podría caer. Mira, pasó algo aquí en estos días que a mí me da la percepción de que aquí hay reelección presidencial en el 16. ¿Cuál? Resultó que vino el vicepresidente de los Estados Unidos y fue a visitar al presidente Danilo Medina. Y después de esa visita que él le hizo a Danilo y a Leonel Fernández de manera pública salió a decir que él entendía que Danilo Medina merecía la oportunidad de aspirar nuevamente a un segundo mandato. Entonces yo que vivo leyendo, y yo sé cómo piensan los americanos, y a Leonel no le quedaba de otra, porque si el vicepresidente americano le dijo a Leonel parte de las informaciones que ellos tienen de Leonel, no le queda de otra que aceptar, aunque sea regañadiente, la voluntad imperial. Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque aunque no es el momento para hacer el análisis, yo voy a guardarlo y hacerlo mañana, pero así tú me lo puedes rebatir. Lo que pasa es lo siguiente: Leonel Fernández es presidente de la República, propicia un ambiente favorable para que Danilo lo sea, porque encuentra que Hipólito Mejía le puede resultar un disparate, porque Hipólito Mejía que le va a salir, y además el PRD necesitaba, si ganaba, seguir en el poder, y iba a darle unos susticos a la gente. Entonces, hasta luego, lo dijo con una conciencia de que él iba a volver y que Danilo no iba a ser un gobierno demasiado bueno. Cuando él dice hasta luego, regresa antes de tiempo y comienza a hacer campaña, pero ve algo que tiene mucho rechazo. Cuando ve que tiene tanto rechazo, Leonel, frente al rechazo, él no es muy valiente. Entonces, lo primero que hace, que déjame ver, ¿cuál es mi contendor? ¿Es Hipólito? Hipólito se lo come el vivo. ¿Es Miguelito? Tampoco. Es Danilo. Que cada éxito de Danilo es un fracaso para Leonel. ¿Qué hace entonces Tomás? Va a Palacio y le dice: óyeme una cosa, yo voy a correr, pero no voy a perder mi tiempo. ¿Tú quieres que yo te apoye? ¿Tú quieres que yo...? No, yo no voy. Ok, entonces ya tú no vas. Entonces aprovecha ese momento que tú señalas, anuncia el asunto y se quita ese. Ya lo de Leonel es otra cosa. Pero hay otro pronunciamiento. ¿Cuál? Al líder no se le arrebata la antorcha. Hay que esperar que el líder pase la antorcha. Al líder no se le arrebata. ¿O tú no recuerdas? Pero los pronunciamientos diarios del rechazo, tú lo ves todos los días, Junior, cuando él va a viaje y dice: los vientos aquí soplan favor. Está desesperado con la meteorología. Él anda cogiendo todos los días a ver por dónde soplan los vientos. Porque los rechazos él le tiene terror. Porque a él nunca le habían dicho tantas cosas como ahora. Inclusive gente, acuerda de una... ¿Quién hace rico a ese partido? ¿Quién es que lo hace rico? ¿Fue Danilo? No. No, Leonel. Danilo lo ha hecho más pobre. Leonel. ¿Verdad? Leonel es que lo pone a todo. Todo PLDista es leonelista. Pero frente a la imposibilidad, tiene que echarle mano a Danilo. Pregunta: ¿ustedes creen que hay lucha ahí adentro entre los dos sectores? Claro, doctor. ¿Eh? Claro que sí, doctor. Es un asunto de... Es diplomacia. Los pronunciamientos de Leonel Fernández respecto de la posibilidad de Danilo Medina es, número uno, diplomacia, y número dos, un reconocimiento de la realidad de que Danilo Medina es el presidente. Pero en términos real, no hay posibilidad alguna, desde nuestro punto de vista, de que Danilo Medina se reelija.
por un asunto sencillo. Necesita, para modificar la Constitución y que esa reforma establezca que Danilo puede, necesita de Leonel Fernández. Entonces Leonel Fernández no se puede enemistar de Danilo Medina y decirle, no se va a modificar la Constitución para que tú vuelvas, pero tampoco puede decir, yo aspiro, y si yo aspiro tú no debes aspirar. O sea, que creo que es cuestión de tiempo. Nos quedan 5 minutos. Una pregunta a Tomás y una a Junior. Si ustedes tienen hijos pequeños, o algunos casos que yo creo que ya Tomás debe tener nietos, ¿cuál es el consejo y el futuro que le aguarda a un jovencito que les restan 5 o 6 elecciones en República Dominicana por elegir un presidente? Mira, la verdad que nunca yo creo que este país había tenido un futuro tan incierto como este. No bueno ni malo, sino incierto. Incierto. Porque si tú ves lo que se vislumbra para las elecciones del 16 y que tengamos que escoger o entre Hipólito o Leonel, óyeme, es tétrico volverlo al 90, al 2004. Entonces yo creo que si ese es el panorama y si las prédicas de Leonel Fernández de que gobernarían a 40 años, yo no sé si habrá país dentro de 40 años con el modelo que se está usando para llevar la rienda del Estado. Bien. Junior, deuda externa, 50% va del presupuesto a pagar deuda externa, y corrupción. Son los dos males. Los otros son resultados de estas dos cosas, de que tú naces con una deuda y la corrupción es producto de la parte de trabajo, de salud, de educación, de todas las cosas. Pregunta, ¿esos dos problemas tú tienes la esperanza de que se puedan resolver o son insalvables? No con este esquema, doctor. ¿No? No con este esquema. Con un esquema en el que usted tiene a un Ministerio Público cómplice de los corruptos, mandatario, muchacho demandado, quien lo designó, que es el principal problema. Pues ahí viene el papel de algunos... Yo no estoy de acuerdo, yo creo que el Ministerio Público tiene bastante autonomía. Ajá, doctor. No, Sí. pero archivó el expediente de Leonel. Doctor, tiene tanta autonomía que... Archivó el de Leonel y anda buscando a Víctor Díaz. Pero no. Entonces te gustó uno y Doctor, otro no. doctor, No, pero archivó el de Leonel. tiene tanta autonomía el Ministerio Público que yo quiero conocer de seis, no acusados de corrupción, de 6 corruptos por convicción, 2 de cada partido, que hayan sido juzgados, de tanta independencia que tiene el Ministerio Público. Entonces, con un esquema como este, de un Ministerio Público complaciente, pusilánime... No, lo que pasa es, doctor, yo no sé si usted sabe lo que es establishment. El PLD ha hecho un establishment. Y alguien dijo ahorita, creo que Tomás Castro, en la pausa, cuando nosotros hablamos de los grupos económicos, me dijo, mira, Julito, en menos de 4 años, no es que los políticos van a participar en política, sino que el PLD le va a decir a los políticos, váyanse a la mierda que nosotros no los Doctor, necesitamos. excuse, pero ese es otro No, tema. no es un establishment, Doctor, no. el Es tema una cosa nuestra. El tema del establishment es otro tema. Estamos hablando de si es posible revertir la actual situación con un esquema de unos gobiernos que se endeudan incluso para poder tener dinero para enterarlo en la corrupción y un Ministerio Público infuncional. Tomás Castro y Junior, gracias por estar aquí. No se nos pierdan y, como decimos, los conceptos emitidos en este espacio son de la exclusiva responsabilidad de su producto. de sus invitados y sus No expositores. tenemos nada que ver con todo lo que ellos digan. Gracias, señores. Nos vemos esta tarde en la tarde online, nos vemos en la revista esta noche y mañana sábado agropecuario a las 5 de la mañana. El domingo horas extras con el maestro Solano. Y los resultados de la votación.